Hola amigos. Hoy tenemos el episodio final sobre Ankara de una serie de episodios que ya hemos realizado en este canal. Hoy visitaremos dos importantes museos en el centro de Ankara. Cada uno de ellos es la personificación de la nueva Turquía y el nuevo gobierno. El primer museo es el Museo de la Guerra de la Independencia, conocido por todos los turcos desde sus días escolares. Y el segundo museo es el Museo de la República. También se le llama el edificio del segundo parlamento de la Turquía moderna. Comencemos con el primer museo. Para sumergirte en la historia de hace 100 años y contar cómo la guerra por la independencia fue librada por el líder turco Atatürk contra los atacantes griegos y los países de la Entente. Hoy, el primer museo es un edificio con exhibiciones de armas y artefactos de la guerra revolucionaria en un majestuoso edificio de piedra de 2 pisos. Esta casa no es simple. El edificio al que entramos fue utilizado como el primer edificio de la Gran Asamblea Nacional Turca hasta 1924. En términos generales, este es el parlamento del país bajo Atatürk, que funcionó en tiempos de guerra, cuando las batallas por la independencia de Turquía estaban en pleno apogeo. La construcción del edificio, que hoy se utiliza como museo y sirvió como edificio de la Gran Asamblea Nacional Turca, comenzó a construirse en 1915. Era un edificio que estaba previsto para ser utilizado como sede del Club de la Sociedad Unión y Progreso, el llamado antiguo partido político turco. Pero agreguemos un poco de historia a nuestro recorrido. Permítanme recordarles que a fines del siglo XIX, el Imperio Otomano se había convertido en realidad en una semicolonia, pero algunos intelectuales ya se habían familiarizado con los principios del liberalismo. Después del golpe de Estado de 1876, los nuevos otomanos intentaron reformar y crear un sistema estatal constitucional. El sultán Abdul Aziz luego perdió el poder, pero Abdul Hamid II, quien lo reemplazó, reconoció declarativamente el proyecto de constitución. Después de un tiempo disolvió el parlamento recién creado y pasó al poder personal, bueno y viejo. Una serie de guerras ruso-turcas terminó con la declaración de independencia de los países balcánicos, Bulgaria, Serbia, Rumanía. Comenzaron los movimientos de liberación nacional de los pueblos balcánicos. Bosnia y Herzegovina se convirtió en parte de Austria-Hungría, Chipre pasó a Inglaterra. A principios de la década de 1880, Francia ocupó Túnez y Gran Bretaña ocupó Egipto. Los derrotados, jóvenes turcos, no se vieron privados de su propia ala radical de jóvenes oficiales. En aquellos días, el hijo de 12 años de un pequeño comerciante de madera, exoficial de aduanas, ingresó a la escuela militar preparatoria en Tesalónica, donde el maestro le dio el nombre de Kemal, es decir, perfección. En 1896 se matriculó en una escuela militar en Macedonia y luego en un colegio militar otomano en Estambul. En términos de desempeño en la academia, Kemal fue el octavo de 459 graduados. Por ello, recibió el grado de capitán del Estado Mayor General, lo que le dio la oportunidad de formar parte de la élite militar turca. En ese momento, se celebró un congreso en la capital, cuya reunión se volvió fatídica para los jóvenes turcos. Tuvieron que abandonar el país y establecerse en París. Sin embargo, las ideas del movimiento de los jóvenes turcos ya habían llegado a la Academia del Estado Mayor, y el joven Kemal se unió a ella. Todo comenzó con la lectura de la literatura entonces prohibida, las publicaciones parisinas de los jóvenes turcos. Después de graduarse de la academia, Kemal fue arrestado por cargos de críticas ilegales al régimen, lo mantuvieron bajo custodia y luego lo enviaron a servir en las afueras del imperio, en Damasco. Ali sirvió en la guarnición. En el mismo lugar, el futuro Kemal Atatürk comienza a formar la organización revolucionaria, Patria y Libertad. Ya durante la Primera Guerra Mundial, Turquía, que tiene sus propios terrenos para llevar a cabo las hostilidades, con la ayuda de Alemania, trató de modernizar la flota. Estas tareas se debieron en gran parte a un intento fallido de conquistar el Cáucaso. El nuevo gobierno de Rusia decidió concluir una tregua en el mar incluso antes de la firma de la paz. Las negociaciones en Odesa en diciembre de 1917 terminaron con una tregua, que aseguró la libertad de la navegación mercante en el Mar Negro. Más adelante, a lo largo de la paz de Brest de Turquía, Kars, Ardagan y Batum partieron. En el otoño de 1918, los británicos lanzaron ofensivas decisivas en Mesopotamia y en el frente sirio-palestino. El frente turco se abrió paso a una distancia de 40 kilómetros. En Palestina, los turcos finalmente fueron derrotados.
El 29 de septiembre, Bulgaria capituló. De acuerdo con los términos de la rendición, las tropas de la Entente recibieron el derecho de moverse a través de su territorio en dirección a la frontera turca. El imperio turco se derrumbó. El gobierno turco cambió el 19 de octubre de 1918 y el 30 de octubre se firmó la rendición de Turquía a bordo del acorazado inglés Agamenón en Mudros. Esta tregua dejó abiertos los estrechos del Mar Negro a los barcos de la Entente, brindándoles acceso al Mar Negro, desmovilizó al ejército turco y también condujo a la ocupación de todos sus centros estratégicos, económicos y militares. Inmediatamente después de la firma de la capitulación de Mudros, los alemanes comenzaron a abandonar Turquía con urgencia. A mediados de noviembre de 1918, las tropas británicas desembarcaron en Constantinopla. La región del Estrecho y varios puntos estratégicos de Turquía fueron ocupados por las fuerzas aliadas. Este fue un punto de inflexión en la historia de Turquía. Otros países estaban discutiendo sobre su destino y sin duda decidirían este problema a su favor. Todos los estados tenían su propia opinión sobre el futuro de las tierras turcas, pero los griegos mostraron el mayor interés en cuanto a su antiguo territorio. El primer ministro de Grecia, a principios de 1919, ofreció transferir Estambul y Anatolia Occidental a Grecia. Los griegos comenzaron el 15 de mayo de 1919, al mismo tiempo que el ejército griego ocupaba Izmir. Para Kemal Pasha, que significa General Kemal, esto se convirtió en un fuerte incentivo, comenzó un levantamiento contra el gobierno del sultán de Turquía. El 19 de mayo de 1919, Mustafa Kemal, como inspector del 9º ejército, llegó al puerto de Samsun. Ali se instaló en la sede, observó de cerca la situación y transmitió telegramas especiales encriptados a sus seguidores. Hace discursos persuasivos a los residentes. Alexander Sevakov describió muy elocuentemente esa situación. El proyecto de Kemal, Rauf y Fuad es extremadamente claro. Para salvar la patria, es necesario crear un gobierno nacional libre en Anatolia, ya que el gobierno legítimo coopera con los enemigos. Kemal debía formar el Ejército de Liberación Nacional de Turquía, luchar contra los armenios en el noreste, los griegos en el oeste y también la ocupación de la Entente. 16 de marzo de 1920, después de la invasión oficial de Estambul, tropas hostiles para los turcos y la disolución del Meclis aún existente 2 días después, se decidió crear un nuevo Meclis en Anatolia. Sí, estamos hablando de un nuevo parlamento. Sin embargo, a pesar de que Ankara fue elegida por Atatürk como sede para la celebración de tal reunión, esta ciudad no contaba con un edificio del tamaño y equipamiento requerido. Después de eso, se decidió renovar y utilizar este edificio del club, cuya construcción debía completarse. El 23 de abril de 1920, se inauguró la Gran Asamblea Nacional de Turquía en este edificio, donde hoy se exhiben una gran cantidad de exhibiciones diferentes. Luego fue una autoridad de emergencia. Combinaba los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El Ejército Rojo brindó una asistencia seria al gobierno de Mustafa Kemal. En 1920, Mustafa Kemal recurrió al gobierno soviético para esto. Él escribió: "Nos comprometemos a vincular todo nuestro trabajo y todas nuestras operaciones militares con los bolcheviques rusos, para expulsar a las fuerzas imperialistas que ocupan nuestro territorio. Pedimos a la Rusia soviética que en forma de primeros auxilios nos dé 5 millones de liras turcas en oro, armas y municiones en la cantidad que debería aclararse durante las negociaciones. 200 kilogramos de oro de la Rusia soviética llegaron a Ankara ese mismo otoño, y esta no fue la única entrada. En el periodo de 1920 a 1922, también se suministraron armas a los kemalistas: 40.000 rifles, 327 ametralladoras y 54 pistolas. Kemal, en respuesta, envió 2 canoneras con un desplazamiento de 410 toneladas a Novorossiysk. Respecto a la asistencia bolchevique, Kemal Atatürk habló en esta sala del Parlamento de la Nueva Turquía: "La victoria de la Nueva Turquía sobre los ocupantes anglo-franceses y griegos se habría asociado con sacrificios incomparablemente mayores, o incluso completamente imposible, si no fuera por el apoyo de Rusia. Ayudó a Turquía tanto moral como económicamente. Y sería un crimen que nuestra nación se olvidara de esta ayuda". En marzo de 1921, se firmó un acuerdo en Moscú entre la RSFSR y el gobierno de la Gran Asamblea Nacional Turca. Según este acuerdo, Batumi fue asignado a Georgia.
Kars y Ardagan fueron entregados a Turquía. Las partes se comprometieron a no realizar actividades subversivas entre sí. Bueno, y luego el Tratado de Paz de Lausana de 1923 puso fin a la guerra por la independencia de Turquía. Las nuevas fronteras de Turquía ya no incluían territorios tan extensos como en el Imperio Otomano, sino que ahora era una república, y Mustafa Kemal, que tomó el nombre de Atatürk, es decir, el padre de los turcos, se convirtió en su primer presidente. Ahora llegamos al segundo edificio. Ante nosotros está el Museo Republicano, también conocido anteriormente como el edificio del Segundo Parlamento de Turquía. El Parlamento de Kemal Atatürk y la Nueva Turquía se mudaron aquí desde la mansión anterior en 1924. Hoy también hay un museo interesante. Vamos por los pasillos y habitaciones. Acabamos de visitar el antiguo edificio del Parlamento turco, ahora el Museo de la Guerra de la Independencia, que se utilizó durante la Guerra de la Independencia de Turquía para un propósito ligeramente diferente. Había pequeñas habitaciones, una pequeña sala calentada por estufas. En una palabra, el edificio anterior era pequeño e incómodo. Así, tras la proclamación de la República en 1923, se construyó un nuevo edificio de mayores dimensiones al suroeste del antiguo edificio. El arquitecto del nuevo edificio fue Vedat. El Parlamento se trasladó a este nuevo edificio el 18 de septiembre de 1924. Hasta 1960, todos los parlamentos turcos se reunían en este edificio. Es difícil de imaginar, pero desde el segundo hasta el 11º Parlamento de Turquía se celebraron aquí. Después de 1960, el edificio sirvió como sede de la organización del Tratado Central. Después de la disolución de esta organización en 1979, el edificio fue entregado al Ministerio de Cultura y el Ministerio rediseñó el edificio para convertirlo en un museo. El museo en sí fue inaugurado el 30 de septiembre de 1981 en el año del centenario del nacimiento de Mustafa Kemal Atatürk. Aquí se exhiben fotografías de todos los expresidentes y primeros ministros turcos, así como todos los billetes y monedas emitidos durante la era de la República. También hay fotografías, stands y maquetas sobre el desarrollo del país tras la proclamación de la República. Hay que decir aparte que durante su reinado las mujeres recibieron los mismos derechos que los hombres, se reconoció la existencia de los apellidos. El nuevo sistema económico llevó a Turquía al nivel moderno. La autoridad indiscutible de Atatürk se siente en este país hasta el día de hoy. El Museo Republicano es uno de los muchos atractivos de la capital turca. El edificio fue diseñado por el famoso arquitecto Mehmet Vedat Tek, un destacado arquitecto otomano y turco, en 1923. Originalmente se usó como la casa del Partido Republicano y luego se convirtió en el segundo edificio del Parlamento. Hay 7 salas en el primer piso del museo. Uno de ellos albergó originalmente el Salón de Contabilidad, que acogió la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Ahora hay fotografías y paneles de luz que describen los acontecimientos de aquellos tiempos. A la derecha está el salón donde tuvo lugar la Segunda Gran Asamblea Nacional de Turquía. Este es un salón bastante grande con un segundo piso, donde ahora está el maniquí de Atatürk, observando en silencio lo que sucede en el salón. Aquí en la sala está el presidente del Parlamento, el presidente del orador y el departamento de alguaciles. Hoy, el museo exhibe pertenencias personales, documentos y fotografías también del presidente Mahmud Celal Bayar. En el segundo piso del Museo Republicano, solía haber una suite presidencial, un salón para recibir delegaciones extranjeras, habitaciones para el secretario personal del presidente, el primer ministro y el presidente de la Asamblea. Su decoración ha sobrevivido hasta el día de hoy en su forma original. De hecho, puedes ver una gran cantidad de ropa personal de Atatürk en el museo. Dado que tal culto a la personalidad está presente en el país, toda su ropa tiene la forma de una exhibición de museo debajo de una vitrina. Hay recortes de periódicos de esa época. Así como la bandera nacional del Imperio Otomano, de 2 por 2 metros, esta bandera de 1918. Además de Atatürk, también me referiré al destino del segundo presidente de la República Turca. Su nombre es Mustafa Kemal Atatürk.
Esta, se podría decir, es la mano derecha de Kemal Atatürk, su principal asociado. Mustafa Şekumple İnönü nació en Esmirna en 1884. Después de graduarse de la Escuela Militar de Sivas, ingresó en el Cuerpo de Cadetes de Artillería en Estambul. En 1906 se graduó con honores de la Academia Militar. Tomó parte activa en las guerras de los Balcanes, participó en la Primera Guerra Mundial, sirvió en los frentes oriental y sirio durante la Segunda Guerra Mundial. En 1920, el político se unió a la lucha nacional por la independencia de Turquía. Inmediatamente después de la proclamación de la República, Mustafa Kemal invitó a su amigo a convertirse en primer ministro. Y en 1938, tras la muerte de Atatürk, fue elegido nuevo presidente. En 1972 murió a consecuencia de un infarto, y ya en 1973 en Ankara, fue enterrado en Anıtkabir, no tan lejos de Atatürk. Ya hicimos un episodio sobre Anıtkabir en el canal. Aseguréis de mirar. En general, cambios tan fuertes en Turquía no pueden sino afectar a los ciudadanos comunes. Una de las primeras reformas de Kemal Atatürk fue la eliminación del sultanato y del califato, lo que supuso no solo un cambio de poder, sino también el corte de la religión. Turquía se proclama república y Mustafa Kemal se convierte en su primer presidente. Durante las siguientes reformas de Kemal Atatürk, se abolió la corte de la Sharia, las escuelas religiosas quedaron bajo el control del Estado, el Corán se tradujo al turco, el viernes dejó de ser un día libre, los matrimonios se convirtieron en civiles, se prohibió la poligamia, se requirieron ciudadanos vestir un traje europeo. Aparece el calendario gregoriano en Turquía, se reforman tanto la lengua turca como el alfabeto, y se unifica todo el sistema educativo. Las mujeres tenían prácticamente los mismos derechos que los hombres. Podían ser elegidas para el parlamento, votar, podían estudiar en universidades, tenían derecho a divorciarse. En los años 20 del siglo XX, se formó el sector bancario en Turquía, se asignaron tierras para el desarrollo de la agricultura, los ferrocarriles volvieron a pertenecer al Estado, aparecieron los códigos civil y penal. Estambul deja de ser la ciudad principal. Ankara se convierte en la nueva capital, simbolizando así una ruptura total con el legado del Imperio Otomano. La importancia de las reformas de Atatürk para Turquía es comparable a las reformas de Pedro el Grande para Rusia. Fueron difíciles para el país, pero absolutamente necesarios para la transformación de un Estado tradicional empapado de corrupción, donde el Islam se fusionaba con el poder, en un Estado laico. Atatürk logró no solo reformar el país, sino también preservar su integridad, crear una identidad nacional, liberarlo de la influencia extranjera e inculcar valores europeos que siguen siendo relevantes en la actualidad. El kemalismo, basado en 6 principios: republicanismo, nacionalismo, laicismo, estatismo, revolucionismo, aún resuena en los corazones de los turcos, quienes no solo veneran al líder, sino que crearon un verdadero culto a su personalidad. Eso, quizás, es todo. Obtuvimos un recorrido rápido tan rápido. Gracias eso visto hasta este punto. Bueno, te recomiendo que veas otros videos sobre Turquía, Rusia, Georgia, Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos en este canal. Hay muchos matices históricos. Pensar, te gustará. Suscríbete al canal con anticipación, presiona la campanita y no te pierdas nuevos lanzamientos. Además, si tienes la oportunidad, puedes hacer una pequeña donación para los lanzamientos fueron aún más brillantes e intensos. Para ello basta con hacer una traducción por la captura de pantalla en el vídeo, o use los enlaces en la descripción debajo de este vídeo. Dios te bendiga de la adversidad. Y nos vemos en próximos episodios. No te saltes.
Bueno, eso parece ser todo lo que valió la pena hablar brevemente sobre estos lugares. Asegúrate de estudiar historia, es una ciencia útil y multifacética. Y saliendo del edificio nos encontramos en la Avenida República, desde donde se puede ver la mansión amarilla, el Palacio de Ankara o el Hotel Ankara Bak. De hecho, en los primeros años de la existencia de Turquía, este edificio sirvió como institución social para parlamentarios y casa de huéspedes para invitados oficiales en Ankara. El edificio ha sido testigo de muchos eventos importantes en la vida política de Turquía. Es un edificio histórico que todavía se utiliza como casa de huéspedes del Estado.